Como veremos, la escritura tiene un origen más prosaico material de lo que se cree, pero no por ello menos fascinante. Los hallazgos más antiguos de formas protoescriturales son especies de piedras con formas y dibujos que servían, primero, para registrar determinados objetos, ganado bovino, por ejemplo, y segundo, para ayudar a la memoria cuando se trataba de cantidades relevantes, por ejemplo, en una transacción comercial. El registro y el apoyo memorístico son, por decirlo así, sus funciones básicas. Así comienza esta historia de la escritura que intentaremos presentar de una forma breve. En un primer momento, se habría empezado a usar objetos en lugar de otros objetos. Por ejemplo, bolitas de arcilla para representar ovejas. Estas bolitas tenían cierta forma y tamaño característicos, y había otras bolitas distintas para representar otras cosas, por ejemplo bueyes. Si se adquirían 3 ovejas y una vaca, se seleccionaban 3 bolitas del primer tipo y una del segundo, y se las guardaba juntas en una bola de arcilla mayor que las contenía. En el español se las conoce como fichas de arcilla, aunque el nombre tradicional que recibieron es el de cálculos. La palabra cálculo proviene del latín calculus. Cálculo significaba piedra y también contar usando piedras, aunque en la actualidad se mantiene sobre todo el segundo significado de operación matemática y el primero se emplea solamente en la medicina para designar las piedras que se forman en los riñones, vesículas o vías urinarias. En la superficie de la bola mayor que contenía los cálculos se hacían marcas para reconocer el contenido sin tener que romper la bola. Posteriormente se llegó a la conclusión de que no era necesario un cálculo para representar un buey cuando alcanzaba con dibujar esa forma. Es decir, se pasó de usar objetos en lugar de otros objetos a representar esos objetos visualmente. Tal representación tenía formas convencionales. Este proceso que esquematiza el paso de la protoescritura a la escritura y que estoy explicando de una forma un tanto simple o burda, si se quiere, duró en realidad cientos y hasta miles de años. Pero si hablamos de historia, nada mejor que comenzar por ubicarnos en un mapa. La historia de la escritura inicia en el cuarto milenio antes de Cristo en la Mesopotamia de cercano oriente, con los pueblos sumerios en el sur y acadios en el norte. Los ríos Tigris y Éufrates, que recorrían las ciudades de Mesopotamia, actualmente Irak y este de Siria, ofrecían arcilla en abundancia. Precisamente en planchas hechas de este material se comienza con el registro escritural en esta región. Además de las planchas de arcilla, se usaban cuñas de madera o de caña para marcarlas, y de allí viene el nombre de escritura cuneiforme. Con las cuñas se hacían las marcas en arcilla fresca y se las dejaba secar o se las cocinaba. En la imagen podemos ver un ejemplo de estas planchas de arcilla escritas y de las cuñas que se empleaban para escribir sobre ellas. La palabra cuneiforme viene del término latino cuneus, que significa cuña. La mayoría de las tablas cabían en la palma de la mano y eran usadas solo una vez y por un corto tiempo, quizás unas pocas horas o días en su uso escolar o unos pocos años como registro de un préstamo comercial. Como dijimos, los primeros textos escritos fueron registros comerciales y listas de los productos agropecuarios entregados a los templos. Progresivamente se desarrolló convirtiéndose en una ayuda a memoria y finalmente en un registro gráfico de la lengua hablada. Con el correr del tiempo, el desarrollo de la escritura como instrumento comunicativo dará paso a su empleo en la comunicación epistolar, la historia, la literatura y el derecho. Los ejemplos más famosos son la recopilación de leyes del Código Hammurabi, escritas en acadio hacia 1750 a.C., y la epopeya de Gilgamesh, escrita entre 1800 y 1600 a.C. en babilonio, aunque también se encontraron fragmentos en sumerio. Es decir, desde los primeros registros de escritura cuneiforme hasta estas obras de largo aliento, habían pasado más de 15 siglos. La escritura cuneiforme se comenzó a usar hacia el 3400 a.C. y se empleó por más de 3000 años, es decir, más que muchos sistemas de escritura empleados en la actualidad. Constaba de aproximadamente 1500 símbolos. No era un alfabeto en el sentido moderno del término. Los símbolos no representaban letras, sino palabras completas o sílabas. El paso definitivo que mostró la flexibilidad de la escritura fue cuando expandió su uso entre pueblos que poseían lenguas completamente distintas del acadio y el sumerio que la emplearon originalmente y que ya eran muy distintas entre sí, como es el caso de las lenguas de los babilonios y los asirios. La escritura cuneiforme llegó a emplearse en una docena de lenguas diferentes.
En la imagen tenemos tres símbolos y su desarrollo formal. El símbolo para buey o ganado vacuno, para mujer y para esclavas, que eran mujeres del otro lado de los montes. El uso de las cuñas y la forma que imprimen a las marcas influyeron un poco en la evolución formal de los signos, llevando a la escritura a independizarse cada vez más de las primeras representaciones que mantenían un vínculo más cercano con la realidad representada. Los símbolos se escribían en principio de arriba hacia abajo y luego pasaron a escribirse de izquierda a derecha, lo que explica el giro de las imágenes. Estas imágenes originarias se conocen con el nombre de pictogramas. Como dijimos, se han llegado a identificar 1500 de ellos, lo que da una idea de la dificultad de su aprendizaje. Los signos no solo evolucionaron formalmente, sino también evolucionaron y ampliaron su significado, llevando desde un significado simple a otros derivados, de buey a fuerza, de mujer a fertilidad, de pie a caminar, etc. Estos cambios formales y semánticos responden a mecanismos universales que podemos ejemplificar con un pictograma moderno, porque en nuestra vida cotidiana también existen imágenes que funcionan de forma análoga a los pictogramas antiguos. En la imagen podemos apreciar una representación de una llama de fuego que puede entenderse como fuego, incendio y, extendiendo el significado, como peligro de inflamabilidad. En la imagen del lado nos encontramos con un símbolo que nos prohíbe hacer fuego. El círculo en rojo y la franja que cruza la imagen nos señalan la prohibición de hacer fuego. No hay nada en el círculo que en sí nos remita a una idea de prohibición, que es un significado abstracto. Sin embargo, puede ser entendido por todo el mundo, ya que es un significado convencionalizado, producto de una convención. La imagen del fuego es un pictograma, mientras que la segunda imagen, la prohibición de hacer fuego, ya es un ideograma. Detrás de un pictograma hay un objeto de la realidad más o menos identificable por cualquiera. Detrás de un ideograma hay una idea que se interpreta recurriendo a las convenciones de una sociedad o cultura. Interesante es que estos iconos funcionan con igual efectividad en cualquier lengua en tanto se conozca su significado. Prohibido hacer fuego en español, Feuer verboten en alemán y así en otras lenguas también. En cuanto a la evolución de los pictogramas hacia sistemas de escritura, hay dos intentos de explicación que no necesariamente están en contradicción, sino que se complementan y que intentan representar el siguiente paso en este proceso, la fonetización de la escritura. Un paso decisivo en el desarrollo de la escritura es la vinculación de los signos gráficos con los sonidos de una lengua. La fonetización se ha explicado de dos maneras. La primera es a través de los acertijos de imágenes. Es la explicación más simple y la anterior en el tiempo, que explica este proceso comparándolo con el mecanismo de fondo que encontramos en cualquier cuadernillo de acertijos de imágenes para niños. De una cama y un león sale la palabra camaleón, de un sol y un dado sale la palabra soldado. Es decir, de las imágenes de dos objetos resulta el conjunto fónico de una tercera palabra que no tiene ninguna conexión con las palabras de base más allá de su fonética. El principio de rebus es una explicación más reciente en el tiempo. No contradice la primera, sino que le da más precisión conceptual, a la vez que teoriza sobre un mecanismo universal de la mente humana que explicaría su funcionamiento en lenguas y sistemas de escritura muy distintos entre sí. Rebus es el ablativus instrumentalis en plural del latín res, que significa con las cosas, y, explicado de la forma más sencilla posible, consiste en la transformación de palabras monosilábicas, como sol, en sílabas de palabras polisilábicas. Los símbolos se desprenden de su carácter representativo de un determinado objeto de la realidad para convertirse en representación de un contenido fónico que puede ser usado en múltiples contextos, para escribir nombres propios, por ejemplo. Por eso se conoce también a este principio como principio de homofonía. En el ejemplo, el dibujo de un pez y una Z combinados producen peseta. En el ejemplo en inglés, un ojo reemplaza el pronombre personal de primera persona, I, y una U, el de segunda persona, you, y un corazón en lugar del verbo amar. Se ha comprobado su funcionamiento en todas las escrituras antiguas, no solo la sumeria, también la egipcia, la china y el maya. Y mismo hoy en día lo encontramos en asuntos tan cotidianos como las abreviaturas de los mensajes de texto y el uso de emoticonos en las redes sociales. La aplicación del principio de rebus tuvo la ventaja de que permitió reducir la cantidad de signos gráficos a un número limitado, entre 50 y 100,
lo que facilitaba considerablemente su aprendizaje y permitía la escritura de referentes abstractos o propios. Las palabras se redujeron así a componentes menores no significativos, las sílabas, que por no tener un significado determinado se podían usar indistintamente para escribir distintas palabras. Una sílaba como P aparece en diferentes palabras como repetir, pelota o golpe. El principio de Rebus permitió una simplificación de la escritura y abrió el camino para llegar a una escritura alfabética al poner en el centro la dimensión sonora de la lengua. A partir de este momento, los signos gráficos de la escritura no representan algo de la realidad o una idea, sino un fragmento fónico de la lengua. Con la fonetización se abre el camino a los alfabetos modernos, pero de eso hablaremos en un próximo encuentro. Antes de eso, nos referiremos al caso de los jeroglíficos egipcios y cuestiones teóricas pertinentes como la direccionalidad de la escritura. Hasta la próxima.